desde ese espacio. Aquí un poco lo que comentamos es que, o bueno, consecuencia de lo que comentamos es que sigue habiendo pues, los contratos oscuros, siguen habiendo empresas fantasmas que triangulan pues, la lana de un lado para otro, sigue habiendo una cantidad impresionante de adjudicaciones directas. Y solo nos enteramos, solo sabemos de ella cuando un conglomerado como ustedes, o algún periódico tipo Reforma, o alguien así, lo hace público. Pero ¿qué hay de una corrupción que no sea, digamos, tan escandalosa? Es decir, ¿hay algún elemento que nos pueda decir que este gobierno está atendiendo a esa corrupción no escandalosa, esa no mediática? Porque, digamos, se seguirán seguramente robando los lápices de los escritorios, ¿no? Esa otra corrupción que no es tan grande, que no es tan vista, ¿se está atendiendo de algún modo, de algún índice donde podamos saber si están pescando algún tramposo en otro nivel no del escándalo? Hay dos maneras a las que podemos acercarnos a esa pregunta, Luis. La primera es el número de funcionarios públicos que están siendo investigados a través de los órganos internos de control. Cada oficina de gobierno tiene una pequeña oficina dentro de esta, ¿no? En la que cuya función principal es observar que todas las personas que ahí trabajan cumplan con las reglas que tienen que cumplir cuando son públicos. Y es también el espacio donde uno puede ir a denunciar si algún compañero u otra persona que trabaja en esa oficina cometió algún acto, ya sea irregular o hasta ilegal. Estos órganos internos de control dependen de en términos administrativos, de la Secretaría de la Función Pública. Y de alguna manera son el primer paso que destapa un proceso de investigación administrativa contra los funcionarios. El famoso sistema de alertadores, que es una noble política, una buena idea que viene de la Secretaría de la Función Pública de esta administración, justo tiene esa intención, la de incentivar que las personas denuncien si se enteran que alguien cerca de su ámbito de acción comete alguna irregularidad al momento de trabajar en el quehacer gubernamental. Ahí lo que tenemos, el dato que me parece relevante, de acuerdo con el informe de gobierno de la Secretaría de la Función Pública, es que si bien hay un montón de investigaciones, muchas más que en sexenios anteriores, lo cierto es que ninguna de ellas ha llevado a sanciones administrativas en concreto, más que la causa de administraciones pasadas, que es la del incumplimiento en algún trámite o proceso, y que ninguna de estas sanciones graves de investigaciones han sido llevadas a la Fiscalía General de la República. Una vez que la Secretaría de la Función Pública termina una investigación y determina que algunas de estos daños, de algunas de estas investigaciones, llevaron daños a la nación, es decir, que un funcionario público cometió un delito grave, un delito catalogado como delito de corrupción, está la Secretaría de la Función Pública obligada a denunciar a estas personas ante la Fiscalía General de la República, y la Fiscalía empieza una carpeta de investigación y de ahí inicia un proceso por la vía penal. De acuerdo con el informe de gobierno de la Secretaría de Función Pública hasta de septiembre del año pasado, no había ni un solo caso abierto en eso, ¿no? Ahí, eso es, digamos, lo que podemos decir de ese lado. Ha habido esfuerzos, sí, por tener mejores mecanismos de control, pero estos han sido esfuerzos aislados que al no formar parte de un esfuerzo sistemático, no han llevado a resultados concretos todavía. Y probablemente la solución sea que se trate de un esfuerzo sistemático que implique a un mayor número de autoridades, que haga caso del Sistema Nacional Anticorrupción y que eso permita conectarlo mejor. Ese es uno de los caminos. La otra posibilidad es, algunas lo llaman la corrupción pequeña, pero en términos generales es lo que conocemos como corrupción extractiva. La corrupción, en inglés le llaman petty corruption, pero es la corrupción que sale de las mordidas. Esa la podemos medir a través de una encuesta que hace el INEGI cada 2 años, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, que tiene todo un apartado especial sobre corrupción. Y ahí se le pregunta a las personas entrevistadas si han sido víctimas de corrupción en el último año. Es decir, si para realizar algún trámite administrativo, un trámite de gobierno, han tenido que pagar una mordida para que ese trámite se resuelva. Y lo que encontramos es que en 2019, con respecto a 2017, pasaron 2 cosas. Una, subió el porcentaje de personas de 14 a 16 de cada 100 personas que hacen un trámite de gobierno ahora pagan mordidas, y el monto de la mordida es ahora mucho más alto. No, el promedio estaba en 300 y subió hasta 500, más o menos. Lo cual implica que no es cierto que se haya acabado por completo la corrupción. No, claro, esto mide
al mismo tiempo el trámite que se hace a nivel nacional, a nivel federal, al gobierno que toca Andrés Manuel López Obrador y a los gobiernos estatales. Pero lo cierto es que, o sea, la primera medición que tenemos sobre el porcentaje de incidencia de corrupción en trámites federales, pues muestra que esta subió. Ahí puede haber varias explicaciones. Una es que igual la gente ahora es más honesta y dispuesta a decir que es corrupto, que se prestó a un acto de corrupción. Antes tal vez tenían mayor resistencia a decirlo, esa es una posibilidad. Y la otra es que pues, simplemente haya funcionarios que ahora piden más dinero por realizar trámites. Cuando nos vamos a ver qué trámites son, estos trámites normalmente están involucrados con nuestro sistema de justicia, policías, MPs y jueces, que son los principales digamos, los actos de corrupción más frecuentes que reporta la encuesta. Lo cual sugiere que tenemos, de ahí que Mexicanos contra la Corrupción sea también contra la impunidad. Parece ser que son dos fenómenos íntimamente ligados, la corrupción y la impunidad. Si bien son claramente dos cosas distintas, están muy correlacionados entre ellos. Y eso es lo que podemos saber hasta este momento con los datos disponibles de cómo está el desempeño del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en estos